Buenas tardes, queridos alumnos. Y bueno, les tengo preparada esta cápsula de modo de alguna manera, realizar una clase o un taller, el cual he estado proyectando hace un par de clases atrás, que es presentarles cómo poder estimar o realizar tareas asociadas a lo que es la metodología ágil, ¿ya? Y esto basado en un taller distinto que se ocupa en varias universidades, que es lo que es el aula invertida o flip room. ¿De qué se trata esto? Es que la idea es que ustedes con el material de esta cápsula, este video que les estoy grabando, ustedes puedan anticiparse a la información necesaria que van a necesitar durante el taller que vamos a realizar en nuestra clase, ¿ya? Eh, entonces, es importantísimo que ustedes ahora puedan tomar nota, presten atención lo mayor posible y bueno, va a estar el video disponible en su aula virtual para que puedan acceder cuantas veces quieran antes de realizarse la clase, ¿ya? Eh, para esto nosotros vamos a hablar de uno de los temas quizás más difíciles de manejar en lo que es la planificación Agile, y es la estimación de esfuerzo de una tarea. Vamos a estar hablando de qué son los story points, cuáles son los diferentes métodos que existen, pero nos vamos a enfocar específicamente en el método de Fibonacci, ¿ya? Así que empecemos. Hay que tener en cuenta que la base de estimación de una tarea se hace en puntos de historia o mejor conocidos como story point. Pero, ¿qué son los story points? Es una gran pregunta, ¿cierto? Estos puntos son un sistema alternativo para la medida del esfuerzo que se requerirá una historia de usuario en concreto, ¿ya? Demos algún ejemplo, ¿ya? La cantidad de carga de trabajo, el grado de conocimiento o experiencia, el entorno en que se desenvuelve la tarea y, por supuesto, la complejidad de la misma se postula como principales factores en tener en cuenta a la hora de evaluar los esfuerzos que requerirá cada historia de usuario. Los puntos de historia o story point son una valoración propia y particular de cada equipo que va a abordar la tarea, porque vamos a armar varios equipos para hacer estimaciones. Es decir, se trata de una valoración subjetiva, que no será necesariamente la misma para todos los equipos ni para todas las tareas y por lo tanto no es equiparable. Cuando trabajamos con story points, nos atenemos a una medida arbitraria no supeditada durante el largo de tiempo, ¿ya? Meramente consiste en una estimación de la dificultad del trabajo que se va a llevar a cabo. El punto anterior no es para establecer una relación entre un número de jornadas y una dificultad supuesta de cada una de las tareas. No, por favor, no lo entendamos de esa manera. El objetivo concreto de los story points es obtener un consenso de la previsión del costo. Esta es la mejor manera de obtener una estimación y el principal objetivo es obtener de la mejor manera posible la estimación de este costo en torno a cada una de las tareas que nosotros definamos. Esta técnica defiende que la forma más precisa y más productiva de lograr esta estimación es hacerlo bajo el consenso del equipo que va a trabajar en el proyecto, justamente lo que nos facilita a trabajar con estos puntos de historia. Disculpen. La estimación ágil, mediante la baraja de Planning Poker, se basa de alguna manera en dos pilares fundamentales. La estimación relativa, que resulta de estimar en relación a un elemento, y, digamos, la funcionalidad, la historia de usuario, las tareas, etcétera, de referencia y en los valores discretos de la serie de Fibonacci. Como explica Kahneman, que es un experto en temas cognitivos, que debido a nosotros, a ciertos sesgos cognitivos que nosotros tenemos, somos muy malos estimando cosas de manera absoluta, como el tiempo, tamaños, volúmenes, de forma que podemos llegar a una conclusión general de esa estimación. En cambio, nosotros somos muy buenos estimando en lo relativo, comparando una cosa con la otra. Por ejemplo, el tamaño relativo entre un objeto y otro objeto. Y esto es lo que ocurre con ciertos números específicos de la serie de Fibonacci, como es el 8 y es el 13. Además, también somos muy buenos utilizando la serie de Fibonacci. Nos distinguimos bien entre 5, 6 y 7, pero sí logramos distinguir de manera correcta entre 5 y 8. Y estos sí son parte de la serie. Esto ocurre porque la serie de Fibonacci está en casi todas las partes de la naturaleza, como en la mayoría de las plantas, los cristales,
y también en nuestra cultura, como entre la música, la arquitectura, la pintura. Vivimos inmersos en proporciones de la serie de Fibonacci, hasta el punto de que aquellas cuyas proporciones cumplen con el coeficiente de dos números de la serie y el número áureo que consideramos bello. Hay muchos elementos de la arquitectura que están basados en este número y los encontramos bellos, como por ejemplo el tamaño de un teléfono, de una tarjeta, ¿ya? Pero, ¿qué es la serie de Fibonacci? Para entrar en materia, la serie de Fibonacci está compuesta por números que son la suma de dos números anteriores, como por ejemplo el cero, el uno, entre el cero y el uno, uno, 1 y uno, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. Es un hecho que para los elementos pequeños la incertidumbre en la estimación es mucho menor que para los elementos mucho más grandes. Y mientras el tamaño de los elementos crece linealmente, la incertidumbre crece exponencialmente. La distancia entre los números de la serie refleja el hecho de que la incertidumbre inherente de la estimación crece proporcionalmente con el tamaño del elemento. Así, las diferencias entre uno, 2 y 3 son probablemente mejor comprendidas que la diferencia entre 13, 21 y 30. La baraja para la estimación de los esfuerzos se basa en la serie de Fibonacci, con cierta variación. ¿Ya? Vamos a tener unas tarjetas secas. Se mantiene el cero para los elementos que no requieren ningún esfuerzo. Se descarta el uno de los 1 y se inicia el nivel medio o el número medio para elementos muy pequeños. A partir del número 21 se pasa al infinito, ya que cualquier elemento con una estimación mayor debe dividirse en partes menores. El signo de interrogación significa que es imposible estimar por falta de información o detalles de esta tarea. Y la taza de café significa que estamos un poco cansados y es hora de un descanso. El juego de estimación se lleva a cabo de la siguiente manera. Cada uno de los participantes tiene un juego de cartas. Cada participante selecciona la carta con la que le estima un elemento o una tarea y la pone boca abajo y no la va a levantar hasta que el jefe de la reunión diga lo contrario. Cuando todos han hecho las estimaciones, se muestran las selecciones boca arriba. Si la estimación resulta infinita por sobrepasar el límite máximo establecido de 21, el elemento debe dividirse en elementos de menor tamaño. Si las estimaciones resultan muy dispares, quien asume la responsabilidad de gestionar la reunión puede preguntar a las personas de las estimaciones extremas, o sea, el número más grande y el número más pequeño que fueron estimadas durante el consenso, por qué creen que es necesario tanto tiempo y por qué creen que es necesario tan poco tiempo. Tras escuchar las razones, se repite nuevamente la estimación o otra estrategia podría ser que el guía de la reunión deje de lado la estimación y en otro momento retornamos o retomamos, ¿cierto?, esta estimación para esa tarea en específico. También se puede pedir al propietario del producto, a nuestro cliente, que se descomponga el elemento y estimar cada uno de estos elementos resultantes de la composición. Este protocolo de moderación evita atascos de análisis circulares en las reuniones, hace que todos los asistentes participen y reduce el tiempo de estimación de media hora, por ejemplo, a unos pocos minutos en estimar una funcionalidad. Además, resulta un tanto divertido porque dinamiza nuestra reunión, ¿cierto? No es la típica reunión a la cual nosotros estamos acostumbrados. Pues bien, mis estimados, esto es todo para esta cápsula. Espero que les sirva bastante, que la puedan oír antes de la clase. Los dejo con un cálido abrazo y sin más, nos vemos durante nuestra clase de taller de ingeniería de software. Un abrazo grande y hasta una próxima.